Presten atención, ¿no? Ya. Dice ejemplo número 1. Calcular una capacitancia que se encuentra en el suelo. El tipo de conductor es Penguin, ya, 4/0, y la longitud 80 kilómetros. Ya, aquí le voy a dibujar el gráfico a continuación. Este es el esquema o gráfico, como quieran llamarlo, del problema o ejercicio. Ya. Bien. Está a una altura de 10 metros, nos dice ya. Ahora un ratito me van a... Voy a cerrar esto. Ya. Y ahora sí. Ya, ese es el esquema de decir, es decir, el esquema del problema, ¿no? Ya, dice calcular una capacitancia que se encuentra en el suelo, ¿ya? ¿Qué dato nos da? Nos da la altura, en este caso, según el gráfico que tenemos ahí, respecto a las cargas, ¿ya? Estas son cargas positivas y esta negativa de acá, ¿ya? Y nos dice la altura a la que está suspendida del suelo, ¿no? ¿Ya? 10 metros. Nos da el tipo de conductor, que es Penguin, 4/0, y la longitud 80 kilómetros. Ya, en esta parte de acá vamos a anotar primero los datos que conocemos, es decir, lo que nos entrega el problema. Tenemos la longitud, que les dije era 80 kilómetros. La altura, en todo caso, ya en la parte de arriba en el gráfico, 10 metros. Y el tipo de conductor, ¿no? Ya. Conductor en... Ya, esos son los datos que tenemos extraídos de lo que viene siendo el ejercicio o del enunciado. Y vamos a extraer ahora datos de tabla. Al igual que hacíamos en inductancia, vamos a hacer lo propio, ¿ya? En ese orden para que no se pierdan. Datos de tabla. ¿Qué es lo que vamos a extraer? Vamos a extraer el diámetro. Ya, el diámetro nominal. Yo les había explicado en el tema de inductancia el uso de la tabla. Ya, así que en base al tipo de conductor Penguin, ustedes se ubican en lo que viene siendo en la columna, donde tenemos el diámetro nominal que está en milímetros, ¿no? Ya, se ubican en esa parte, van a ver que dice 14.31 milímetros. Lo que nosotros vamos a hacer es pasarlo a metros. Por eso queda de esa forma. Una vez tenemos el diámetro, vamos a necesitar calcular, por ende, el radio. ¿Por qué? Porque este ejercicio, les decía que íbamos a realizar ejemplos de cada uno, ¿no? Monofásico, bifásico y trifásico. Entonces estamos yendo en ese orden, ¿no? Este es de tipo monofásico. Entonces, debido a esto, vamos a trabajar con esta fórmula que, bueno, ya se las pasé al WhatsApp, ¿no? Y ahí también la tienen en el Google Drive. Es esta de acá. Ya, eso. Por la longitud y las unidades son microfarads. ¿Ya? Esa es la fórmula para capacitancia con una línea monofásica, ¿ya? O de la línea monofásica en todo caso. Bueno, esto es constante, la longitud nos lo da como dato. 2 veces la altura, tenemos la altura, lo que no tenemos es el radio, pero vamos a calcularlo en base al diámetro. Entonces, sabemos que el diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Ya, la fórmula. Por ende, despejamos de ahí radio y nos va a quedar radio igual a diámetro sobre 2. Es decir, vamos a dividir este valor acá por 10 a la menos 3 dividido 2. Y nos queda 7,155 por 10 a la menos 3. Esto en metros, ¿no? ¿Ya? Y ya está. Lo único que hay que hacer ahora es reemplazar la fórmula de capacitancia.
esta de acá, ¿ya? Entonces decimos, esta es una constante, 0,02241, dividido el logaritmo de 2 veces la altura, que en este caso era 10 metros, ¿no? Y dividido el radio, que es 7,155 por 10 a la menos 3, ¿ya? Por, en este caso, la longitud que era 80, ¿no? ¿Ya? Tenemos los datos reemplazados, calculamos y nos da 0,559 microfarad. Nada más. Una vez tengamos lo que viene siendo el valor de la capacitancia, procedemos a calcular lo que viene siendo la reactancia capacitiva, ¿ya? En el problema no lo menciona, pero deben de calcularlo siempre, ¿ya? A no ser que en el problema les diga simplemente calcular la capacitancia, ¿no? Ya, porque en este caso dice calcular una capacitancia, no le menciona reactancia capacitiva, pero para modo de realizar el ejercicio y de ver la parte del cálculo de reactancia capacitiva, lo vamos a calcular. Ahora, si directamente les dice el problema calcular la reactancia capacitiva, obviamente deben calcular previo a eso el valor de capacitancia, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso solo nos pide hasta esta parte para este problema, ¿no? Ya, solo dice calcular una capacitancia en el problema. Pero a modo de explicar y de ver el tema, el modo de calcularlo, vamos a realizarlo también, ¿ya? Tenemos la reactancia capacitiva, la fórmula, también se la di, es la misma para ambos, en este caso, para circuito monofásico, bifásico y trifásico. 1 dividido 2pi por frecuencia por la capacitancia. En este caso tenemos acá el 1, esto es constante. La frecuencia que vamos a utilizar va a ser 50 Hz, ¿ya? La frecuencia es 50. Por el valor de capacitancia, que en este caso nos daba 0,559. Aplicamos eso y nos va a quedar en kilo ohmio, ¿ya? En kilo ohmio el valor. Ya si ustedes quieren, dependiendo de ustedes, lo representan en ohmio, ¿no? Ya. Eso es indiferente, pero siempre déjenlo en kilo ohmio, ¿no? Ya, la respuesta, para que el ingeniero pueda verlo más claro, ¿no? Ya. En esas unidades trabaja el ingeniero al momento de revisar, ¿ya? De hacer la revisión del cálculo o del problema en todo caso. Ya. Ese sería para la parte monofásica. Ahora vamos a ver lo que viene siendo el segundo ejercicio. Ya, este era el número 1. Vamos a realizar el segundo ejercicio que viene siendo para circuito bifásico. Ya. Voy a borrarlo esto ya. Ya. Ahora vamos a ver el ejercicio número 2. Ya. Lo propio tiene un esquema, un gráfico o un dibujo donde nos muestra lo que viene siendo las cargas. ¿Ya? Y este es otro ejercicio muy común. ¿Ya? Aquí está. Uso 1. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la altura. $10 metros. Ya. Bueno, ese es el esquema del problema. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Calcular
la capacitancia y su correspondiente reactancia capacitiva, considerando la distancia de un conductor a otro. ¿Qué tipo de conductor nos dice? Conductor Penguin y con una longitud de 80 kilómetros. ¿Ya? Entonces, en este caso ya nos dice, como pueden ver, nos menciona o nos recalca ambos cálculos, ¿no? La capacitancia y la reactancia capacitiva, ¿ya? Y nos dice que hay que considerar la distancia que hay entre la carga de un conductor a otra, ¿no? ¿Ya? En este caso, esta distancia acá es de la cual está hablando. Y es por eso que si se fijan en el formulario que les he pasado, la fórmula para calcular la capacitancia es igual a la constante 0,0241, al igual que en el circuito monofásico, dividido el logaritmo, también eso es igual, con la diferencia de que ya tenemos una fórmula de distancia. A ver, acá vamos a copiarlo ya, la fórmula 0,02241. Logaritmo de distancia sobre el radio por 2S la altura dividido por Z. ¿Ya? Esa es la fórmula. ¿Y cómo calculamos el valor de Z? De la siguiente forma. Raíz cuadrada de 2S la altura al cuadrado más la distancia al cuadrado. De esa forma calculamos lo que viene siendo el valor de Z. Ya lo que estamos haciendo es calcular la distancia que hay entre la carga del conductor Q sub 2 y Q sub 1. ¿Ya? En este caso, estamos aplicando lo que viene siendo Pitágoras, ¿no? Porque tenemos una correspondiente distancia entre carga del conductor y tenemos estas alturas acá. Conocemos esta altura, ¿ya? Y conocemos la distancia entre cada carga, pero no conocemos esta acá, ¿no? ¿Ya? Es por eso que se calcula de esa forma el valor de Z. Esta condición va a suceder cuando tengamos dos o más conductores, ¿ya? Con cargas distintas y exista una distancia correspondiente entre cada conductor, ¿ya? Es decir, tenemos una distancia entre conductores distintos y tenemos dos conductores, dos cargas, en este caso, ¿ya? Tenemos con carga un Q sub 1 y un Q sub 2, ¿ya? Tanto con carga positiva y carga negativa, y es debido a eso que ya trabajamos con lo que viene siendo esta fórmula de acá. Ya habiendo dicho eso, procedemos a anotar los datos que nos da el problema inicialmente. Les decía que la longitud va a ser 80 kilómetros. La longitud va a ser la misma, ¿ya? 80 kilómetros. 80 kilómetros. ¿Qué dato más nos da? La altura. ¿Ya? Basta con copiar una sola altura, que es 10 metros, es la misma. Y nos da la distancia. Aquí no la he copiado. ¿Ya? La distancia entre conductor y conductor, ¿ya? Con su respectiva carga, igual a 0,2 metros. ¿Ya? Eso no. 0,2 metros. ¿Qué tipo de conductor? Penguin. Ya no los está anotando. Son muy comunes estos tipos de ejercicios a la hora de los exámenes. ¿Ya? ¿Qué otro dato más tenemos? Eso es todo. Y procedemos a calcular los datos de tabla. Como se pueden fijar, todo es muy genérico, ¿ya? Mecánico, porque se repite en todo caso, ¿no? ¿Ya? Los pasos. ¿Qué vamos a extraer? Según el tipo de conductor, Penguin, no hay necesidad de ir a la tabla, porque en el anterior ejercicio, en el primer ejemplo, teníamos el diámetro nominal, ¿no? Que era 14,31 milímetros y lo pasamos a metros. Como les decía, el diámetro igual a 2 veces el radio, despejamos el radio, nos va a quedar diámetro sobre 2, ¿no? Entonces el valor va a ser el mismo que teníamos en el primer ejercicio. Ya por 10 a la menos 3 metros. Bueno. No, está bien. Directo lo vamos a hacer ya, para no estar volviendo a copiar otra vez. Ya tenemos lo que viene siendo el radio. En la parte de acá, si se fijan, necesitábamos conocer el radio, solamente eso. ¿Qué más nos faltaría? La distancia entre conductores las tenemos,
las alturas las tenemos, esta es una constante. Necesitamos conocer la distancia, ¿ya? Entre un conductor a otro, ¿ya? Respecto a su carga. Entonces vamos a necesitar aplicar esta fórmula acá, ya que le decía la de Pitágoras. 2 veces la altura, en este caso sería 10, ¿no? Al cuadrado, más la distancia entre conductores al cuadrado, que sería 0,2. Aplicamos el cálculo correspondiente y nos queda 20,001 metros. ¿Ya? Ese es el valor que nos da. Entonces ya tenemos todo lo que procedemos ahora. ¿Qué es lo que procede? Reemplazar en la fórmula. Simplemente eso. 0,0241 dividido el logaritmo de la distancia, que sería 0,2, dividido el radio, en este caso sería 7,155 por 10 a la menos 3, por 2 veces la altura, que sería 10, dividido el valor de z, que en este caso era 20,001. ¿Ya? Aplicamos el cálculo correspondiente y nos queda que nos da un valor de 1,33 microfaradio. ¿Ya? Ese es el valor de capacitancia que... Uy, me estoy olvidando acá de algo. Me estoy olvidando acá de algo. Acá. Me olvidé de la longitud. ¿Ya? Aquí me estoy olvidando de la longitud. 80 kilómetros. Ese es el valor. ¿Ya? Y quedaría como resultado 1,33 microfaradio. ¿Ya? Eso sería... a ver, sí, justamente. Sí, ahí está el 80. La longitud, en todo caso. ¿Ya? ¿Qué más tenemos ahora? Nos dice el ejercicio que también debemos calcular la reactancia capacitiva, ¿no? Y la reactancia capacitiva, la fórmula yo les había mencionado que es la misma. ¿Ya? 1 sobre 2 pi por frecuencia por el valor de capacitancia. Entonces, reemplazamos, ¿no? 1 dividido 2 veces pi por 50 por el valor de capacitancia, 1,33. Aquí un detalle, vamos a pasarlo a faradio, ¿ya? Por eso multiplicamos por 10 a la menos 6. Y nos da como resultado un valor de 2,39, ¿ya? Esto en kiloohmio, como les decía, ¿ya? Ese es el valor que nos daría. Y esto viene siendo el tipo de circuito bifásico, ¿ya? Que sería la segunda forma o el segundo tipo de ejercicio del cual podría considerar el ingeniero al momento de tomarle el examen. ¿Ya? Luego viene un ejercicio que es un poco más larguito, ¿ya? Que viene siendo con conexión trifásica. ¿Ya? Disculpa, solamente en el bifásico se convierte a faradio, o también en monofásico lo convertimos a faradio. A ver. Creo que no lo hemos convertido, ¿no? Sí, sí, justamente. También se convierte, ¿ya? Un detalle importante, gracias por remarcarlo, ¿ya? También hay que convertirlo. Entonces en esa parte ya me va a variar, ¿ya? Sí, hay que convertirlo. Ya lo pasan por 10 a la menos 6 para pasarlo a faradio, también lo que viene siendo monofásico. Gracias. Eso. Disculpa, los 80 kilómetros no hay que pasarlo a metro, ya que todas tus unidades las tenés en metro. Perdón, no te escuché, se cortó un poco. ¿Sí? Los 80 kilómetros no tenés que pasarlo a metro. ¿Los 80 kilómetros? No. Lo que pasa es que realizando lo que viene siendo el análisis dimensional, si ustedes se ponen a revisar en la parte de la fórmula, el kilómetro queda automáticamente como
simplificado, por decirlo así. Por fórmula no tendría ahorita la forma de explicarlo, pero es realizando un análisis dimensional, ¿ya? Porque si ustedes lo realizan de esa forma, si lo convierten, no le va a dar, digamos, el resultado, ¿ya? Les explico eso Listo, la próxima clase, ¿ya? Como detalle. Importante, sí, listo, eso, gracias. ¿ya? Ya, se va a cortar la clase para terminarlo. Voy a cortarlo y bueno, se vuelven a unir, ¿ya? Para terminar de aplicar el otro ejercicio y no estemos dejándolo a medio. Ya voy a cerrar la clase ahorita. Trifásica que les mencionaba. Y nos dice lo siguiente, el problema. Calcular la reactancia capacitiva de la línea que se indica a continuación. ¿Qué tipo de conductor nos da? Conductor IBIS. Nos dice que están los conductores separados del suelo a una altura de 10 metros y tenemos una longitud de 80 kilómetros. Y aquí tenemos, en este caso, 3 conductores. En esta forma, ¿ya? Ahí. Esto acá. Así. Ya. Ya. Aquí tenemos lo que viene siendo la carga 1, la carga 2, la carga 3. Ya. Bueno, en todo caso, Q sub 1', Q sub 2', Q sub 3'. Y aquí tenemos la correspondiente altura. H. Y les dije que estaba a 10 metros. ¿Qué otro dato más nos proporciona el ejercicio? En el gráfico en sí tenemos estos datos acá. La distancia entre cada carga o cada conductor, 1,5 metros. ¿Qué más tenemos? Aquí va a existir una altura, ya, entre esos conductores con carga distinta, al igual que en la parte de acá, en la carga número 2 y la carga número 3. Ya van a ser alturas distintas. Y vamos a tener otra altura que va a ser respecto de la carga 1 a la 3, ¿ya? Que va a ser H1, 3, prima en este caso, ¿no? ¿Ya? 3 prima. ¿Qué más tenemos? Ya. Si se fijan en el problema nos dice calcular la reactancia capacitiva. Debido a esto le pasa lo que les mencionaba hace rato. No le dice que calcule la capacitancia, ya, pero tienen que calcularla debido a que la reactancia capacitiva necesitamos conocer el valor de capacitancia de la línea, ¿ya? Entonces, para este tipo de configuración de ejercicio, ya vamos a trabajar con esta fórmula de acá. Este valor va a seguir siendo una constante con la diferencia que en la parte de abajo vamos a tener logaritmo, vamos a tener distancias ya, distancias equivalentes. Es decir, varias distancias que están entre carga y carga, ¿no? Ya como las he marcado en esta parte, ya, con líneas segmentadas. Esto va a ser raíz cúbica debido a que es trifásico y dentro de la cual vamos a tener las alturas correspondientes de las cargas, ya, multiplicado H1 por H2 por H3, dividido H1 entre 2, H1 respecto a 3,
3 y por H2 respecto a 3. ¿Ya? Están contempladas lo que viene siendo las tres cargas, ¿no? ¿Ya? Y esto de igual forma va a estar multiplicado por la longitud. Este tipo de ejercicio viene hecho o dado para una cantidad N de conductores. Yo creo que no estoy grabando. Recording in progress. Ya. Bueno, un pequeño repaso. Ya. Este es el esquema del problema, ya, el cual les estaba explicando porque no estaba grabando, para que recapitulemos. El problema nos dice calcular la reactancia capacitiva de la línea que se indica a continuación, el tipo de conductor IBI, la altura respecto a la carga suspendida del suelo, 10 metros, y la longitud, 80 kilómetros. Esos son los datos que conocemos, ¿no? Al preguntarnos o pedirnos la reactancia capacitiva, por ende necesitamos conocer el valor de capacitancia ya. Si no nos lo menciona el ejercicio, debemos de calcularlo debido a que sin ese dato no podemos calcular el que sigue, ¿no? Y esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿ya? Es distinta debido a que tiene una configuración trifásica, ¿no? El circuito en todo caso. Y aquí un pequeño detalle que mencionaban su compañero hace rato, para hacerlo un poco rápido, ¿ya? A ver, está de esta forma. En sí, la fórmula de capacitancia viene con ciertas unidades, ¿ya? Que en la que vamos a calcular microfaradios sobre kilómetros. Y por ende ya tendríamos una longitud en esa parte de ahí que está en kilómetros, y es debido a esto que se simplifica y nos queda microfaradio, ¿ya? Este análisis dimensional es el que nace, ¿ya? De esta constante de acá. Como les decía, está en la parte de cálculo mecánico en cuanto a la deducción del tipo de capacitancia respecto a la configuración trifásica, monofásica y bifásica. Y es una pregunta que a veces el ingeniero suele preguntar, ¿no? Que es teoría, ¿ya? Entonces, ahí va la respuesta, ¿no? En resumen, tendrían estas unidades y es por eso debido a que se simplifica acá los kilómetros y nos queda en microfaradios, ¿ya? Así que, para su conocimiento, les he pasado los apuntes, sería bueno que lo revisen, ahorita no me acuerdo en cuanto a la deducción, ¿ya? Pero sería eso, básicamente, ¿no? Ya. Ahora, al igual que hicimos en los anteriores ejercicios, vamos a tener dos datos, los datos que conocemos y los datos de tabla. De esa forma, para que no tengan complicaciones y no se chipen, ¿no? ¿Qué datos tenemos? La longitud, ¿no? Les dije que era 80 kilómetros. La altura, 10 metros. ¿Qué tipo de conductor tenemos? IBIS, ¿ya? Eso. Ahora, aquí ya va a variar lo que viene siendo el dato de tabla que vamos a extraer, el diámetro nominal del conductor tipo IBIS. ¿Por qué? Porque es otro valor, obviamente, ¿ya? Si se fijan en la tabla, nos va a dar un valor de 19.88 milímetros. Lo que nosotros hacemos es pasarlo a metros, ¿ya? Y al igual que hicimos hace rato, vamos a calcular el radio, que va a ser igual a diámetro sobre 2, ¿ya? Y tenemos a la parte de arriba 19,88 por 10 a la menos 3 dividido 2, estos metros. Y nos va a quedar 9.94 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? Ahora vamos fijando en la fórmula. Tenemos el valor de, bueno, esto es una constante, sigue siendo constante. El valor de radio lo tenemos. Lo que no tenemos es esta distancia, ya la distancia equivalente, ya, D sub EQ, ya. Vamos a calcular esa distancia. ¿Cómo vamos a calcular esa distancia? Vamos a calcularla de la siguiente forma, ¿ya? Distancia equivalente. Tenemos tres distancias para tres respectivos conductores, ¿ya? Entonces, en base a eso, vamos a considerar solamente
cualquiera de ellos, lo que se encuentre suspendido del suelo, ya sea en la parte de arriba o la parte de abajo, en todo caso, porque las distancias son las mismas. Esta distancia de acá va a ser la misma que está en la parte de acá, al igual que esta distancia, y también lo propio para la parte de acá, ¿ya? Entonces, indiferente que volvamos a calcular o lo multipliquemos por 2, basta con que calculemos de los 3 conductores de la parte de arriba, ¿no? ¿Ya? De la parte superior. Suficiente con eso, entonces vamos a tener esta fórmula de acá. Distancia entre conductor 1 y 2, distancia entre conductor 1 y 3, distancia entre conductor 2, 3. Y esto al cubo debido a que es trifásico, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ende, de acá tenemos una derivación, ¿ya? Vamos a hacerlo por parte, primero esto y luego esta distancia. Tenemos la distancia entre conductor 1 y 2, ¿ya? Nos fijamos entre el 1 y el 2, conocemos esta distancia, conocemos esta, más no conocemos esta, y lo calculamos con Pitágoras, ¿ya? 2 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Nos queda 2,5 metros. Después, distancia 1 al 3, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente una suma, ¿no? 2 metros más 1 metro acá serían 3 metros. Lo propio para el conductor o la carga 2 y la carga 3. Respecto a la carga 3, lo mismo. Aplicaríamos Pitágoras. ¿Y qué tendríamos en el gráfico? Si se fijan, conocemos esta distancia, conocemos esta, más no conocemos esta. Entonces tendríamos 1 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Y eso nos da 1,8 metros. ¿Ya? Y esos valores vamos a venir a reemplazar en la parte de acá. Distancia equivalente. ¿Ya? Raíz cúbica de 2,5 por 3 por 1,8. Y eso nos va como resultado 2,38 metros. ¿Ya? Ya hemos calculado ahora esta distancia de acá, entre cada carga, ya con su respectivo signo. ¿Qué más tenemos ahora? Necesitamos calcular esta raíz de acá. Pero lo que vamos a hacer es calcularla por partes. Es decir, vamos a dividirla. Primero vamos a calcular en esta parte de acá lo que viene siendo la parte del numerador y después del denominador. Entonces tenemos raíz cúbica de H1 por H2 por H3. Vamos a calcular primero lo que viene siendo la parte del numerador. Entonces, ahí calculamos lo que viene siendo las alturas. Ahora, aquí vamos a hacer una deducción rápida, ¿ya? De la siguiente forma. Y ahorita les explico por qué. La altura H1 en todo caso, o esta altura de acá que pueden apreciar, va a ser igual a esta altura acá, ¿ya? Que es la sumatoria de ambas, de suspendidas del suelo, ¿no? 10 y 10. Ya si se fijan es la misma, así que se va a repetir. Es por eso que pongo H1 igual a H3 igual a 20 metros. Ya vamos a tener una pequeña variación en lo que viene siendo H2, ya, que es respecto a la carga número 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos una altura respecto a estos conductores que sería de por sí 10 y 10, ¿ya? Desde el suelo hasta esta parte de acá tenemos 10 metros, más estos 10 son 20 metros. Y luego tenemos 1,5 desde esta distancia de acá hasta este conductor, que es este valor de acá. Y este valor igual lo mismo, se repite, ¿ya? 1,5 más 1,5, ¿ya? 1,5 más 1,5. Y eso nos da como resultado 23 metros, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en esta fórmula de acá. Raíz cúbica de H1, que vale 20, por H2, que vale 23, y H3, que vale lo mismo que H1.
Aplicamos esa operación y nos queda como resultado 20,95 metros. Ya tenemos la parte del numerador, pasamos a resolver ahora la parte del denominador. ¿Ya? Lo mismo, tenemos raíz cúbica, en este caso ya varía la fórmula porque es esta acá abajo la que vamos a considerar. Que sería H12 por H13 por H23. ¿Ya? Ya. Lo mismo, vamos a calcular por partes, ¿ya? Primero vamos a calcular lo que viene siendo H12, es decir, la altura del conductor 1 respecto al conductor número 2. ¿Ya? ¿Cuánto es la altura? En este caso tenemos esta parte de acá, a ver, vamos a hacerlo, altura 1, 2, ya. Va a ser este valor de acá, ¿ya? La altura 1 respecto a este de acá. Entonces, vamos a tener que calcular esta distancia que tenemos entre estos conductores de acá. Es decir, la altura respecto del suelo, ¿ya? Desde este punto de acá hacia el conductor número 2 serían 10 más 1,5, sería 11,5, más 11,5 en la parte de abajo hacia el conductor número 2 sería 21,5, ¿ya? Más 2 al cuadrado, ya que es la distancia que estamos considerando en esta situación de esta parte de acá, ¿ya? Entre el conductor 2 y el conductor 1, en este sentido. Solo estamos analizando lo que viene siendo el 2 y el 1, o el 1 y el 2, ¿no? En todo caso. ¿Ya? Tiene una respectiva altura y tiene una distancia en este sentido, ¿no? Más no conocemos, eh, podemos decir, la hipotenusa, ¿ya? Y es esa distancia la que vamos a calcular de igual forma con Pitágoras. Y como les decía, tenemos esa altura de 21,5, ¿ya? Al cuadrado, más 2 al cuadrado, que es esa pequeña altura o esa pequeña fracción que estamos considerando, ¿ya? Y nos va a dar como resultado 21,59 metros. Ahora, para la altura 1 respecto a la altura 3, va a pasar lo mismo. Ya tenemos lo que viene siendo H1 y en todo caso H3. ¿Ya? Aquí lo mismo, vamos a tener lo que viene siendo una sola altura, en este caso sería la sumatoria de ambas, ¿no? Porque se repite, y va a ser 20, ¿ya? 20 igual al cuadrado, más la distancia entre el conductor 1 y 3, ¿ya? Es decir, de manera horizontal serían 3 metros, y en este caso 3 al cuadrado, ¿ya? Debido a que estamos calculando lo que viene siendo esta distancia de acá, o en todo caso esta de acá, ¿ya? No conocemos esta distancia. Entonces aplicamos, al igual que en el anterior cálculo, Pitágoras, y nos da como resultado 20,22. Y para el último cálculo, la altura 2 respecto a la altura 3, la vamos a calcular de la misma forma. Ya en este caso ya sería el mismo valor que hemos calculado para la altura 1 respecto a la altura 2, solo que en este caso va a ser con la altura 3. ¿Ya? Tenemos 10 más 10, 20, y solo consideramos una parte de acá. ¿Ya? Entonces sería 21,5, sería lo mismo. 21,5 al cuadrado, ¿ya? Más 1 al cuadrado, ¿ya? ¿Cuál va a ser esta pequeña distancia de acá? ¿Ya? 1 metro, que es la que estamos considerando del conductor 2 al conductor 3. Entonces aplicamos ahí de igual forma Pitágoras para conocer el valor correspondiente y nos da como resultado 21,52.
21.52 metros. Y esos valores venimos a reemplazar en la parte de acá, ¿ya? Donde teníamos la raíz cúbica de la parte del denominador, ¿ya? El que venía por fórmula. Y teníamos 21.59 para H12 y para H13 20.22 por H23, que sería 21.52. Todo esto está en metros. Aplicamos las operaciones correspondientes, nos da 21.10 metros. ¿Ya? Aquí un poco nos hemos complicado por el tema del dibujo porque ya muchos lo rayé. Ya, así que traten de no rayarlo mucho, ya cuando estén haciéndolo en su examen, para guiarse. Y calculamos lo que viene siendo con la fórmula ahora, lo que es capacitancia. ¿Ya? Simplemente eso. Reemplazamos 0.0241 ya dividido el logaritmo de por, en todo caso, la distancia equivalente que nos dio, está acá, 2.38 dividido el radio, que era 9.94. 9,94 por 10 a la menos 3. Todo esto por raíz cúbica, en este caso, de H1 por H2 por H3, pero que ya lo tenemos calculado en la parte acá, y ya no correspondería tenerlo por raíz, ¿no? Porque ya lo hemos separado y hemos calculado independientemente. Entonces tendríamos 20.95 simplemente dividido 21.10, ¿ya? Por 80. Y esto nos da como resultado 0,81 microfaradios. ¿Ya? 0,81 microfaradios. Y para calcular la reactancia capacitiva, utilizamos la misma fórmula. La reactancia capacitiva, la misma para monofásico y bifásico, que sería 1 dividido 2pi por frecuencia por capacitancia. En este caso la frecuencia es 50, esto es constante, y el valor de capacitancia sería 0,81. Entonces aplicamos ahí la fórmula 1 dividido 2pi por 50 por 0.81, 81 por 10 a la menos 6, ya lo pasamos a faradio, y la reactancia capacitiva nos va a dar 3.92 kilo ohmios, ¿ya? Esa es la respuesta, y ahí culminaría lo que viene siendo el ejercicio, ¿ya? Y esto sería todo lo que viene siendo el tema de capacitancia, ¿ya? Si tienen alguna duda o consulta, es el momento, y pasaríamos después a explicarles, ¿no? La situación, bueno, en la noticia, en todo caso, que tenía que dar, ¿ya? Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacérmela saber respecto al tema, ¿no? ¿Ya? El examen es presencial, ¿no? En el PI. Sí, correcto. El examen es presencial en el PI, ¿ya? Allá, en el laboratorio. ¿Cuándo sería el examen auxiliar? ¿Cuánto va a durar? Da harto tiempo. ¿Cuándo sería? Ah, el 15. El 15, eso les estaba diciendo. Es el 15 su examen y el repechaje es el 22. ¿Ya? El 15 y el repechaje es el 22. Recording stopped. Ya, justamente de eso quería hablar con ustedes, pero después lo vemos ese tema. Quiero primero, si es que tienen alguna consulta o duda, para pasar a ese tema, ¿no? De las clases. ¿A qué hora va a ser el examen? Ya, el examen, como siempre, si algunos no lo sabían, era a las 8 de la mañana. Ya, sigue siendo temprano, 8 de la mañana el examen. Todo lo que hemos avanzado. En sí es toda la materia, no es todo lo que hemos avanzado, porque no hemos terminado de avanzar. Viene siendo todo lo que conforma la materia, ¿no? El primer